Imagina tener tu propiedad, tu casa, y tu familia, y que en tus tan anheladas vacaciones familiares de un mes, te vayas a vacacionar fuera del país. Pero al regresar a tu casa, ya no eres el dueño. Eres un extraño en tu residencia, porque en tu casa hay nuevos dueños. En esta ocasión te mostraremos lo que viene ocurriendo en Estados Unidos, sobre los extraños que invaden viviendas desocupadas. Y hablaremos de quiénes son los llamados ocupas. Comencemos. La palabra ocupas puede sonar como algo sacado de una novela de fantasía, pero en la realidad estadounidense, se refiere a personas que se instalan en propiedades de manera ilegal, sin pagar alquiler, ni tener contrato de arrendamiento. Este fenómeno, que comenzó en los movimientos sociales de los años 60 y 70, en España y en Reino Unido, como una forma de protesta por la falta de vivienda, se ha convertido hoy en día en un problema económico y legal significativo para los propietarios en Estados Unidos. Los propietarios a menudo enfrentan dificultades para desalojar a estos ocupantes ilegales, quienes pueden causar daños a las propiedades durante el proceso de desalojo, lo que agrava aún más la situación. El fenómeno de los ocupas va más allá de personas sin hogar y puede incluir ocupantes ilegales de propiedades vacías o antiguos inquilinos que se niegan a abandonar. Ciudades como Detroit, con muchas viviendas desocupadas, han visto un aumento en estas ocupaciones, agravadas por la pandemia de COVID-19 y por el aumento de los desalojos. A pesar de que las leyes en Estados Unidos son estrictas contra los ocupas, la falta de recursos para hacer cumplir las normativas ha permitido que el problema crezca en áreas urbanas. Cada estado tiene sus propias leyes sobre los derechos de los ocupantes ilegales y sobre la posesión adversa. Algunos estados, como Florida y Texas, protegen principalmente a los propietarios, mientras que otros, como California y Nueva York, tienen leyes más flexibles para los ocupas. En Nueva York, por ejemplo, un ocupante ilegal que permanece más de 30 días, adquiere derechos legales similares a los de un inquilino, y el proceso de desalojo puede volverse complicado si no se siguen los procedimientos adecuados. En algunos estados, la posesión adversa requiere hasta 7 años de ocupación continua para que un ocupante reclame legalmente la propiedad. La falta de viviendas asequibles y los altos precios han incrementado el número de ocupaciones ilegales. Y los ocupas que buscan aprovecharse de propiedades desatendidas pueden causar serios daños. Antes de invertir en propiedades fuera de tu residencia habitual, es crucial investigar las leyes locales sobre ocupantes ilegales y considerar medidas preventivas, como colocar letreros de prohibido el paso, para facilitar la intervención de las autoridades, de ser necesario. Es importante entonces comenzar a redefinir la forma en que nos referimos a los ocupantes ilegales. ¿Pero quiénes son estas personas? Los ocupas no se tratan de inquilinos actuales, ex-inquilinos, familiares, ni de casos donde haya una disputa legal previa sobre la propiedad. Antes, las leyes eran muy ambiguas, pero con la nueva ley de DeSantis, en Florida, los derechos del propietario se fortalecen. Esta es la primera ley en Estados Unidos que otorga al dueño la posibilidad de recuperar rápidamente su vivienda, sin tener que atravesar largos procesos judiciales. Los siguientes casos han evidenciado lo lento y complicado que es desalojar a los ocupantes ilegales con las leyes actuales. Un reciente caso en Nueva York ha generado controversia. Un hombre, después de 5 años como inquilino ilegal en el Wyndham, New Yorker Hotel, se autoproclamó propietario del edificio. Mickey Barreto, de 48 años, ocupó una habitación desde mayo de 2019 hasta septiembre de 2023, en calidad de ocupa. Término que describe a personas que se instalan en propiedades sin consentimiento legal. Según documentos oficiales, Barreto intentó tomar control total del hotel, cobrar alquiler a otros inquilinos, e incluso transferir la propiedad a una organización religiosa, mostrando hasta qué punto llegó su ocupación ilegal. Otro caso reciente, el de Morgan Gargiulo, quien con un contrato sospechoso en mano, se instaló junto a otras 3 personas, en una villa ubicada en el exclusivo código postal 9210, de California, cerca de la casa de LeBron James. Durante su estancia, organizaron fiestas con sets de DJs, y un sistema de luces digno de una discoteca en Ibiza, por las cuales, incluso cobraban entrada. Su aventura duró, hasta que finalmente fueron desalojados. Este caso es un ejemplo reciente de cómo algunos aprovechan lagunas legales para ocupar propiedades de alto valor, en una tendencia creciente de ocupas en áreas lujosas.
¿Es decir que no puedo dejar mi casa sola por 2 semanas de vacaciones? Prácticamente, es así. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones, para que te mantengas al día con las próximas actualizaciones del mundo político y económico. De igual forma, en septiembre del año pasado, la pacífica atmósfera de Beverly Hills fue alterada no por un terremoto, sino por un espectáculo que ni el famoso Circo del Sol podría superar. Morgan Gargiulo, una figura enigmática de ascendencia mitad escocesa y mitad italiana, llegó a una mansión construida en 1999, que parecía haber estado esperando su momento de protagonismo, con una aura misteriosa que evocaba las novelas de Dan Brown. Gargiulo se adueñó de la propiedad, trayendo consigo un estilo de vida que rompió con la calma típica del vecindario. Y dejó una huella que será recordada, ya sea por su audacia o por su extravagante ocupación. También es reciente el caso de Brett Flores, un ocupa que se ha negado a desalojar una casa en Queens, Nueva York, valorada en $2 millones y comprada por una familia. Se ha revelado que Flores, en el pasado, trabajó como modelo en Estados Unidos, participando en sesiones fotográficas de corte provocativo para varias revistas. Sin embargo, la situación no queda ahí. En diciembre pasado, fue arrestado por presuntamente haber agredido a su esposa dentro de la misma propiedad que ha ocupado de manera ilegal. El caso ha generado una gran atención mediática, especialmente debido a los propietarios legítimos de la vivienda, Joseph y Susana Landa, una pareja que dirige una exitosa empresa de diseño de interiores. En octubre de 2023, compraron la casa, con la esperanza de mudarse allí, después de jubilarse, junto con su hijo Alex, quien tiene síndrome de Down. La propiedad está ubicada en el exclusivo barrio de Douglaston y Little Neck, justo al lado de la residencia de uno de sus hijos. Sin embargo, tras la compra, se toparon con un problema inesperado. Brett Flores vivía en la casa y se negaba a abandonarla. Flores colocó un cartel en la puerta, afirmando que los Landa, o cualquiera de sus representantes, no tenían su consentimiento para ingresar a lo que él consideraba su residencia. Desde entonces, la situación ha escalado en una batalla legal, que lleva varias audiencias sin darse por concluido el caso. ¿Entonces no hay forma rápida legal para desalojarlos? Lastimosamente no. Pero hay buenas noticias para un estado. En un esfuerzo por proteger los derechos de los propietarios, Florida es el primer estado que ha aprobado una ley que permite una respuesta rápida contra los ocupas. Esta legislación endurece las medidas para desalojar a aquellos que invaden propiedades ilegalmente y establece castigos más severos para quienes ocupen o promuevan la ocupación sin autorización. La nueva ley contra los ocupas en Florida permite a los propietarios pedir a las autoridades que expulsen a ocupantes ilegales si se cumplen ciertos requisitos. Estos incluyen que el individuo haya ingresado de manera ilegal, que el propietario le haya solicitado salir sin éxito, y que el ocupa no sea un inquilino actual o anterior en disputa legal. Además, la ley impone sanciones severas tanto para los ocupantes ilegales, como para quienes promuevan o enseñen a otros a cómo ocupar propiedades. Aunque la ley ha sido criticada por algunos por tener tintes xenófobos, ya que fue impulsada tras críticas al plan migratorio de Joe Biden, la fiscal general Ashley Moody defendió la normativa, señalando que busca proteger a los ciudadanos de Florida de un problema creciente. Sin embargo, es poco probable que tanto Donald Trump como Kamala Harris puedan controlar la implementación de la ley contra los ocupas en Florida, ya que este tipo de leyes dependen de las jurisdicciones estatales y no del control directo del gobierno federal. La ley en cuestión fue impulsada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y aprobada a nivel estatal. Aunque figuras como Trump o Harris puedan opinar o influir en el debate público, la legislación estatal se maneja a través de los gobiernos locales. En conclusión, el fenómeno de los ocupas ha evolucionado de ser una protesta social en Europa a un problema legal y económico significativo en Estados Unidos, afectando gravemente a los propietarios, especialmente en áreas urbanas y con altos niveles de viviendas desocupadas. La falta de vivienda asequible, las lagunas en las leyes estatales y la insuficiencia de recursos para hacer cumplir las normativas han permitido que esta práctica crezca.
Si bien estados como Florida han tomado medidas más estrictas para proteger a los propietarios, la diversidad de leyes en el país crea un panorama complejo, en el que algunos estados ofrecen mayores protecciones a los ocupantes ilegales. Este desafío legal subraya la importancia de que los propietarios, particularmente los inversores en propiedades, comprendan las leyes locales y adopten medidas preventivas. A largo plazo, será esencial equilibrar los derechos de propiedad con soluciones integrales a la crisis de vivienda, que no perpetúen las desigualdades sociales subyacentes. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas actualizaciones políticas y económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que la nueva ley de Florida es justo lo que necesitaba el propietario de la vivienda? ¿Consideras que Kamala y Trump deben tomar en cuenta la ley que implementó el gobernador de Florida? Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.